Buenos días, hermanos. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Dios cuida de nosotros. El transcurso de la semana nos bendició con hermosa agua. Y hoy, en esta hermosa mañana, Él quiere bendecirnos con su palabra. Amén. Hoy vamos a tener una clase, se llama Buscando la guía de Dios, y vamos a ver el ejemplo del salmista en el 143, Salmo 143, versículo del 1 al 12. Salmo de David, Salmo 143, del 1 al 12. Si lo tiene, sígame la lectura. Dice David: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. El verso principal es el 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre, le damos gracias por esta oportunidad. Pedimos con un corazón agradecido, con un corazón sincero, aceptando su palabra para ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Reconocemos que en el transcurso de la semana a lo mejor no te agradamos, pero pidiéndote perdón por nuestras faltas, nos ponemos nuevamente en tus manos, para que tú nos ayudes y nos des nuevas fuerzas para poder seguir en este camino, en el cual no es fácil, pero agarrados de tu mano, usted nos guiará por el camino más hermoso. Así le pedimos que en esta hermosa mañana usted te manifieste por medio de su palabra en cada una de nuestras áreas, y cada uno de nosotros examinemos siempre nuestro caminar, y que usted por medio de su palabra nos dé fuerzas y ánimo para seguir adelante en lo que usted está haciendo en nosotros. Le pedimos perdón nuevamente y nos ponemos en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Buscando la guía de Dios. ¿Cuántos de nosotros, como cristianos, buscamos la guía de Dios? Porque cada uno de nosotros debemos siempre de buscar la guía de Dios en todo. Ya sea cuando vamos a trabajar, cuando nos levantamos, cuando vayamos
cualquier cosa, debemos de buscar la guía de Dios. Aquí vemos a David, se encontraba frustrado, se encontraba oprimido, pero él dice que él recordaba lo que Dios había hecho antes. Y es necesario que cuando nosotros estemos oprimidos, que cuando nosotros estemos pasando por una angustia, bueno, es necesario recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que Él sigue haciendo en nuestras vidas algo nuevo. Aquí vemos que David es el autor del Salmo. David expresa su profunda dependencia de Dios y pide guía y liberación. A menudo se le ve como un hombre de conforme al corazón de Dios, y así lo muestra la Escritura. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque siempre buscó la guía y dirección de Dios. Aquí vemos a Dios como la figura central en este versículo. Dios es retratado como el maestro, el guía supremo, cuya voluntad siempre es perfecta y cuyo espíritu siempre es bueno. También vemos la guía del Espíritu Santo, David refiriéndose como tu buen espíritu me guíe. Indica la presencia divina que guía. Al día de hoy el Espíritu Santo nos guía y es el que nos enseña todas las cosas. También vemos un terreno de rectitud. Este terreno de rectitud simboliza la justicia y el camino correcto de nuestro Dios. Así que también representa cómo nosotros vivimos delante de Dios y en este mundo. Buscando la guía de Dios. Dice Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros buscamos la guía de Dios? A veces estamos pasando por tribulaciones, necesidades, o a veces estamos siendo oprimidos por calumnias, chismes o lo que sea. Pero no debemos nosotros de reaccionar conforme a nuestro propio pensamiento, sino debemos de reaccionar conforme a la voluntad de Dios. Por eso el salmista, acuérdense que se sentía oprimido y pedía liberación por sus enemigos. Pero el salmista va primeramente a Dios y le dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios que tiene como nosotros creyentes al día de hoy? Cristo es nuestro ejemplo. Él fue humilde, Él fue manso, Él fue sencillo. Dice que cuando a Él le vitupeaban, nunca levantó la cabeza, nunca alzó su voz, sino que siempre con la cabeza agachada iba. Él nos enseña un acto de humildad. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos ese acto de humildad? Porque nuestra carne a veces no está gobernada por el Espíritu. Si no está gobernada por el Espíritu, a veces nuestra carne se exalta. En vez de mantener la cabeza agachada y pedir la dirección de Dios, hacemos otras cosas, las cuales a Dios no le agrada. Bueno, esta frase que David enséñame a hacer tu voluntad, es un profundo deseo. Y ese deseo debe de haber también en nosotros. Acuérdense que toda la Escritura se escribió para nuestra enseñanza. Así como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es enseñanza para nosotros. Entonces, David pide la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. El salmista, vemos aquí que está reconociendo la instrucción. Reconoce el entendimiento, que el entendimiento humano no es igual al entendimiento de Dios. Por eso en los versículos 1 y 2, ahí mismo, el salmista, en Salmo 143, 1 y 2, dice David, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Yo pienso que él estaba pasando por diferentes dificultades y todas las cosas que le pasaban, o todas las cosas que él estaba pasando, las ponía en oración en las manos de Dios. Dice, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, dice. A lo mejor eran quejas de todo lo que le estaba pasando y en vez de escuchar la voz de Dios o la dirección de Dios, se estaba quejando. Pero aquí dice,
no entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nosotros, por eso les decía al principio, nosotros nos justificamos mucho. Porque somos seres humanos. Recuerden que el salmista habla con Dios, un Dios invisible. Pero cuando Dios se presenta en ser humano, ahora podemos ver cómo Dios ve y siente lo que el hombre siente. El salmista le pedía, le rogaba que le respondiera su petición, su necesidad. Dice, porque no se ajustará delante de ti ningún ser humano. Solamente el salmista David se estaba rindiendo a los pies de Dios porque no hallaba la salida. No encontraba la salida. Por eso él dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque si yo hago mi voluntad, a lo mejor me puedo desviar o me puedo ir por otro camino. Por eso es necesario aprender y reconocer de estos ejemplos. Cuando nosotros vayamos a tomar un camino, bueno, pedirle a Dios que Él nos enseñe su voluntad. Reconocer que a veces nuestro pensamiento nos puede llevar en otra dirección. O nuestros caminos nos pueden llevar a otra dirección. Fíjense lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente, o sea, aquí le está diciendo que no hay. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero a pesar de la aflicción de David, él está pidiendo dirección divina. Y sí es cierto, en el Nuevo Testamento también se menciona que no hay ni un justo que haga el bien y que nunca peque. Todos vamos a pecar, o todos pecamos. Pero es necesario que nosotros, al tomar una decisión o buscar una decisión, bueno, le pidamos a Dios en oración que nos enseñe a hacer la voluntad de Él. Esta petición que hace David se alinea con la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 enseña que debemos fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón, que no debemos de apoyarnos en nuestros propios pensamientos, que debemos de reconocer nuestros caminos delante de Dios para que Él nos enderece. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso es necesario pedirle a Dios en oración que nos enseñe a hacer la voluntad de Él. Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos nomás llegan de aquí al techo, pero los pensamientos de Dios solamente son más grandes. Por eso es necesario atender a estos ejemplos, pero para atender a estos ejemplos es necesario escudriñar la Biblia cuando nos encontramos en aflicción o cuando queremos pedir dirección. La súplica de David nos enseña su oración hacia Dios. Y su oración hacia Dios es para que le muestre los caminos de Dios y para que le enseñe los caminos de Dios. Por ejemplo, David dijo allá en el Salmo 25, versículos 4 y 5, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad
Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Este es otro salmo de David. Por eso es necesario que cuando pidamos dirección a Dios, bueno, escudriñemos su palabra. Y podemos ver en este ejemplo que David pide dirección, pide sabiduría, pide entendimiento. Y todo lo tenemos en la Biblia. Pero vemos en David el acto de humildad, porque su postura es enséñame. La postura de un orgulloso es a mí nadie me va a enseñar. Pero la postura del acto de humildad es pedirle a alguien que me enseñe. Y David está pidiendo dependencia de Dios. Y nosotros como cristianos también debemos pedir dependencia a nuestro Dios. Aunque no lo vemos, pero sabemos por medio de la palabra que Él vive y reina por los siglos de los siglos hasta el día de hoy. Acuérdense que Mateo 28, parece que es el versículo 19, donde dice que Jesús estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y así debemos de creerlo, porque Pablo dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Así que debemos de creer y de tomar en cuenta estos ejemplos. El punto número 2 dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Quién es nuestro Dios como cristiano? Pues el mismo Dios al cual David pide la guía. Es el mismo Dios. Por eso estos ejemplos debemos de ponerlos siempre en práctica cuando vayamos a tomar decisiones, para que nuestra decisión sea conforme a la voluntad de Dios y no sea conforme a mi deseo, porque nosotros tenemos muchos deseos, pero a veces nuestros deseos de hacer algo nos llevan a consecuencias graves. Por eso es necesario siempre pedir la guía de Dios. David nos está enseñando en Salmo 43, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. Y la segunda palabra es, porque tú eres mi Dios. Acuérdense que ahí mismo en el Salmo 143, en el versículo 5, dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Si alguien quiere comentar algo. Esta declaración que hace David, esta declaración es personal. Dios siempre nos ha enseñado que la oración es una intimidad con Dios. La Biblia, bueno, Cristo mismo nos dice que para poder tener intimidad con Dios debemos cerrar nuestra puerta, nuestra recámara, o buscar un lugar apartado donde no interrumpa esa comunión con Dios y mostrarle nuestra humildad o nuestro corazón con sinceridad. David tiene una intimidad personal con Dios. Y David confía y recuerda todo lo que Dios, por ejemplo, ha hecho en él. Porque desde que Dios lo ungió, desde que Dios lo escogió, Dios sí estaba con él. ¿Se acuerda cuando mató al gigante Goliat? Aquel venía con espada y jabalina y cuantas cosas. Y David dijo, yo nomás vengo en el nombre del Señor. No traía ni su vestimenta, ni espada. Pero David siempre confió en Dios. Y todos los ejemplos que podemos ver, por ejemplo, los salmos están llenos de David. Son ejemplos en los cuales sus oraciones fueron contestadas. Y son ejemplos en los cuales, como el día de hoy estamos viendo, que debemos de poner en práctica usted y yo. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios.
Ese mismo Dios de David es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo Dios de David que ayudó a David y que ayudó a muchos hombres, los cuales nos enseña la Biblia. Es el mismo Dios que nos ayuda a nosotros. No más que es necesario siempre buscar la guía de Dios. Porque si no buscamos la guía de Dios, bueno, lo hacemos por nuestros propios esfuerzos y batallamos un poco más. David se acordaba de su Dios. ¿Qué es lo que se acordaba? Por ejemplo, Éxodo 6:7. Se acordaba que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto con poder. ¿Se acuerda las 10 plagas que hizo? Bueno, nosotros también servimos a un Dios de poder. Ese Dios que puede ayudarnos y libertarnos de todas nuestras aflicciones. Pero acuérdense, David fue en oración, en ruego y en súplica, pidiendo la dirección de Dios. A veces nosotros queremos salir de nuestros problemas con nuestros propios méritos y no es así. Como cristianos tenemos a un Dios que está con las manos extendidas diciendo, aquí estoy para ayudarte, pero a veces nos enfocamos más en la situación o en la enfermedad o en la necesidad que no pedimos la dirección de Dios. ¿Por qué? ¿Será por falta de fe? No lo sé, pero hoy Dios está diciendo que debemos de buscar siempre la guía de Él. Y Él está, acuérdense, Jesús dijo que Él estaría con nosotros. También Él dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Debemos de creerlo. Todos nosotros, como creyentes en Cristo, estamos llamados a tener comunión con Dios. Pero yo pienso que esa comunión con Dios a veces se nos olvida. Una comunión con Dios es tener una intimidad con Él aparte. Jesús era un hombre de oración. Hasta el día de su muerte, Él oraba al Padre. Cuando ya iba a ser crucificado, ¿qué dijo? Yo sé que tú puedes pasar esto. Yo sé que tú me puedes librar de esto. Pero dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero Jesús tenía que pasar por esa muerte de cruz. Y él sabía que su Padre lo podía librar. Pero era necesario pasar para que nosotros podíamos ser reconciliados en aquel tiempo, hasta el día de hoy. Porque tú eres mi Dios, dice David. Bueno, en Romanos capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios ha venido a morar en nosotros. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Dios está tan cerca, pero a veces nuestra incredulidad o nuestro razonamiento no nos deja ver que Dios está tan cerca. Acuérdense que Dios es omnisciente y es omnipresente. Él está en todo lugar y Él sabe y conoce la intención que hay en nuestro corazón. Pero nos hace falta esa intimidad con Él, acercarnos más con Él, para depender de Él y pedirle de su sabiduría y de su dirección. La dependencia de Dios se refiere a la dependencia y a la confianza en Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Si sabemos y reconocemos que hay un Dios y es el que yo sigo, bueno, debemos estar conscientes de que Él es el que guía mi camino. Pero es necesario estudiar la palabra para poder entender y comprender lo que Dios quiere de mí. La Biblia siempre nos enseña constantemente que Dios provee. Pero para que Dios provea, bueno, es necesario ir y buscarle para que Él nos instruya. Mateo 6:31 al 33
habla acerca de los afanes y habla acerca de que Él tiene contentamiento, acerca de las aves que ni siembran ni ciegan, bueno, tiene más contentamiento con nosotros. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe y conoce que tenéis necesidad de todas estas cosas. A nosotros solamente se nos incita y se nos muestra en el versículo 33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. O sea, que busquemos la dirección de Dios en todas las cosas, en todas nuestras necesidades. Acuérdense que nuestra fuerza humana está limitada, pero el poder de Dios es infinito. Isaías dijo allá en el capítulo 40, versículo 31, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Son promesas las cuales Dios está dispuesto a dar a aquellos que se comprometen a confiar o a tener la certeza de que Dios vive y reina por los siglos de los siglos hasta el día de hoy. Pero está en usted y en mí en aprovechar estas promesas, porque cada uno de nosotros como hijos de Dios ya no dependemos de nosotros mismos, sino que ahora dependemos de Dios, dependemos de su guía, dependemos de su sabiduría. Pero si caminamos solos, bueno, vamos a vivir en muchas consecuencias. Por eso David siempre aconseja en sus salmos. Por ejemplo, bueno, David y también Salomón. Salomón en Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos aconseja que pongamos toda nuestra confianza en Dios. Proverbios 3, versículo 5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Estos hombres fueron inspirados por Dios y nos han dejado sus escrituras para que nosotros tengamos aliento, para que nosotros podamos entender y comprender cómo es Dios. Si alguien tiene algún comentario. Nosotros como cristianos ahora dependemos de Dios. Y si dependemos de Dios, debemos de estar 100% firmes en que Dios nos ayudará. Pablo dijo allá en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. David tuvo un llamado, iba a ser rey, pero antes estaba Saúl como rey. Todavía no se cumplía el propósito de Dios en David, pero después, cuando se dieron cuenta, o cuando Saúl se dio cuenta de que David había sido ungido para ser rey, bueno, pasó por muchas dificultades, pasó por muchas persecuciones, pero él siempre buscó la guía de Dios. Siempre nosotros, hermano, como cristianos, debemos de buscar al Señor. Dice que Él no está lejos de nosotros, Él está siempre al lado de nosotros. Y el salmista tiene mucho material acerca de esto, muchas enseñanzas acerca de esto. Y allí en el Salmo 90, Salmo 90, y el verso 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según qué debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Pero lo más importante para el cristiano es que traigamos al corazón sabiduría. Dios quiere que nos enseñemos de
tal manera, pero que pidamos sabiduría, que pidamos sabiduría. Eso lo dice el rey David. Pero a Jeremías también le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de pedirle a Dios, sabiduría, el camino, porque solamente Él nos puede guiar hacia la salvación. Él no está lejos de nosotros, Él está al lado de nosotros. Entonces, dice el Señor Jesucristo, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Siempre estoy, todos los días, hasta el fin del mundo. Ayer, en la enseñanza que nos dio la hermana, que nos dio la clase de hermanas allá en Iowa, ella nos habló acerca de María Magdalena. Esta mujer fue al sepulcro a llevar ungüento para el Señor Jesucristo, porque ella estaba en la tumba. Pero cuando fue, ya no estaba el Señor Jesús. Y ella lloraba y vio a los ángeles que le dijeron, María, ¿por qué lloras? Ella estaba afligida y dice, porque se llevaron a mi Señor. Pero ella, no, como estaba cegada, ¿verdad? Ella no podía ver que el Señor Jesús era el que estaba allí y que le estaba hablando. Entonces, esa es una enseñanza de que Dios nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros debemos de pedirle con todo nuestro corazón que nos ayude a salir adelante, pero primero pedir sabiduría, pedir el camino de Él, y Él nos enseñará cosas grandes que uno no comprende. Entonces dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entonces ella ya vio que era Jesús, pero muchas veces uno en sus problemas, en sus aflicciones, en los afanes de la vida, no ve que Dios está allí. Él está con su mano poderosa extendida para cuando uno le pide. Sí, la Biblia nos muestra tantos ejemplos en los cuales nosotros que confiamos en Dios debemos de poner en práctica. Ya no nos guiamos por nosotros mismos, ahora nos guiamos por la palabra de Dios. Dios ya no nos habla a nuestras mentes como lo hacía en aquel tiempo, pero ahora por medio de la palabra Dios nos habla y nos enseña cómo nosotros podemos alcanzar sabiduría y cómo podemos alcanzar la guía de nuestro Dios. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Abraham, desde que Dios lo llamó, él salió de su tierra sin saber a dónde iba. Cuando Dios nos llamó a nosotros, bueno, Dios por medio de su palabra ya nos muestra a dónde vamos, pero ahora nosotros tenemos que perseverar siendo obedientes a la guía de este libro, porque este libro es la palabra de Dios. Este libro fue inspirado por Dios. Las palabras que nosotros leemos son palabras de Dios en las mentes de estos hombres, los cuales es Dios hablándonos a nosotros mismos, y tenemos que comprender siempre eso. Si a Jeremías le dijo, clama a mí y yo te enseñaré, también nos lo está diciendo a nosotros, que clamemos. Así como David está diciendo, oye mi oración y escucha mis ruegos, él está clamando, él está pidiendo a Dios dirección en una aflicción que él estaba pasando. Bueno, a lo mejor ahorita usted y yo no estemos pasando la aflicción, pero cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad, debemos de buscar la guía, la dirección de Dios, debemos de clamar, debemos de rogar.
pero con un corazón contristo y humillado. Porque acuérdense que al que se humilla, Dios lo exalta. Pero aquel que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, necesitamos ir a Dios con un corazón contristo y humillado. David es también otro ejemplo que siempre su dependencia fue Dios. Pablo, el apóstol Pablo también fue otro hombre que siempre puso su dependencia en Cristo. Por ejemplo, 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo tenía una enfermedad, tenía una aflicción, tenía una necesidad. Y él quería, si él servía a Cristo, un Cristo con poder, un Cristo que sanaba a los enfermos, un Cristo que daba vista a los ciegos, él pidió por su necesidad. Pero ¿qué le dijo Dios? Bueno, aquí en 2 Corintios 12, versículos 9 a 10, dice que Pablo lo rogó, lo suplicó con lágrimas, a ver si Dios le quitaba eso que él estaba sintiendo. Pero Dios le dice, bástate de mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo, dice Pablo, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Pero el apóstol Pablo rogó a Dios que le quitara su aflicción, pero la contestación de nuestro Dios fue, bástate de mi gracia. Dios se manifiesta de cualquier forma, pero es necesario humillarnos bajo la mano de Dios para que nuestro Dios sea exaltado por lo que va a hacer en nosotros. Por último dice David, enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y por último dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Sí, hermano. En este salmo, el rey David estaba pasando por un problema muy fuerte. Y en el 143:7 dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi alma. No escondes de mí tu rostro. No vengo yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Estaba pasando por un problema muy fuerte. Pedía que fuera liberado y quería que Dios le dijera qué tenía que hacer. Su hijo Absalón se había rebelado contra él y lo perseguía para matarlo. Entonces, la intensidad del problema es su propio hijo. Y obvio que cuando alguien se quiere levantar como rey, tiene que eliminar al contrincante, y este era su padre. Y aquí está ahora la gran incógnita. Es mi hijo. ¿Qué debo hacer? Y es donde pide la guía del Señor. Estaba muy desesperado y necesitaba ser liberado, pero bajo no su cuerpo, no su carne, no su la actitud que lo iba a llevar a cabo, sino bajo la guía de Dios. Así es. Aunque fue muerto su hijo después, pero ya no por la mano de él, por la mano de Dios, porque Dios lo dispuso. Aquí vemos la rectitud de David. La rectitud es un principio fundamental en nuestra vida cristiana, de pedir sabiduría siempre a Dios en todas las cosas que vamos a hacer o las que estamos pasando. Porque a veces estamos pasando por cosas muy difíciles y que nuestro pensamiento nos lleva a hacer cosas diferentes a las que Dios quiere hacer. La Biblia está llena de muchos ejemplos que nos animan.
Por ejemplo, Proverbios 4, versículos 26 y 27, dice que debemos examinar la senda de nuestros pies. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie del mal. Cada consejo que Dios nos da es un consejo también al día de nosotros. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Nuevamente David, para no pecar contra ti. Sabemos que Dios todo lo ve, todo lo escudriña y Él todo lo sabe. Por eso necesitamos pedir siempre la guía de Dios para que nos guíe en este caminar cristiano. Acuérdense que el mañana no existe. Nosotros siempre vivimos el día de hoy como si fuera el último. Por eso debemos de pedir siempre la guía de Dios. Y el estar aquí, usted ha hecho la mejor elección. Porque por medio de la palabra que usted está escuchando la guía de Dios. Dios está en todo lugar. Dios está con las manos abiertas para recibir al pecador, para recibir a todo aquel que se acerca, a todo aquel que viene afligido, estresado, aquel que no haya el camino, la puerta. Bueno, Dios está con los brazos abiertos para ayudarle. Así como a cada uno nos ha ayudado Dios, debemos de seguir confiando siempre en Él. Mateo 28:20 dice que Cristo está con nosotros, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora nos ha dejado de su Espíritu, ese Espíritu Consolador que nos guía. A los tiempos de hoy, el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda en todas nuestras necesidades. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:26-27 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones dice que sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Dios nos ha apartado del pecado para vivir una vida que agrade a Él. Y si nosotros vivimos una vida que agrade a Él, bueno, necesitamos pedirle su guía. Todos los días. Desde que nos levantamos, pedirle a Dios que nos guíe. No sabemos lo que vamos a pasar en el transcurso de, por ejemplo, al salir de este lugar. No sabemos qué es lo que vamos a pasar o qué aflicción puede venir. Pero es necesario ponernos en las manos de Dios para que Él nos guíe. Yo cuando voy manejando le digo, abre mis ojos para no tomar o hacer un accidente. Y abre los ojos de aquellos que vienen en contra de mí para que no también hagan un accidente. Siempre debemos de pedir la guía de Dios para todo. Pero a veces nos olvidamos, yo sé. Pero Dios nos está recordando y nos está dando este consejo para que pongamos en práctica su palabra. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Desde que salimos de este lugar, acuérdense que la última oración dice: ayúdanos a llegar con bien a nuestro destino. Estamos pidiendo la guía de Dios para que nos ayude a llegar con bien. Pero claro, en este mundo debemos de vivir agradando a Dios y no agradando a los hombres. Ya para terminar, 1 Tesalonicenses 5:17 dice el apóstol Pablo que debemos orar sin cesar. Debemos orar constantemente y en la oración debemos de pedir la guía de Dios. Orar sin cesar significa mantener una actitud constante de comunión y dependencia de Dios en cada momento de nuestra vida. No repetir las palabras sin parar, sino vivir conscientes en sus promesas, en que Dios está con nosotros. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así que debemos siempre de meditar en la oración. La oración es algo la cual nos ayuda a mantenernos cerca de Dios.
Para terminar, déjeme orar. Déjeme leer la oración. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 18 al 29. Esta oración de David es una oración de David que hizo delante de nuestro Dios. En 2 de Samuel, capítulo 7, y con esto vamos a terminar. 2 de Samuel 7, versículos 18 al 29. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado a la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendecida la casa de tu siervo para siempre. Amén. Esta es la oración de David, una oración que fue contestada, y ahora nosotros somos parte de esta oración. Nosotros entramos en la misma casa, la cual Dios ha preparado, la cual es la iglesia. Así que hasta ahí vamos a dejarle. Vamos a tener 5 minutos, y para depender de Dios hay que pedir la guía de Él y en sus enseñanzas. Ahí encontramos muchas direcciones. Vamos a tener 5 minutos para saludarnos unos a otros.